Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema de hidrostática que se denomina empuje. ¿Qué es el empuje? Bueno, cuando nosotros sumergimos un cuerpo en un líquido, este cuerpo va a experimentar una fuerza vertical ascendente que la denominamos empuje. Y ese empuje va a ser igual al peso del líquido desplazado. O sea, yo tengo un líquido, ¿sí? Y vamos a suponer que sumergimos un cuerpo. Ese cuerpo, al entrar dentro del líquido, va a desplazar un volumen de líquido, ¿sí? Entonces, el empuje va a ser una fuerza vertical que va a ser equivalente al peso del líquido desplazado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta expresión. Peso específico es igual a peso sobre volumen. Si estamos trabajando con un líquido determinado, bueno, ese líquido va a tener un peso específico, que si lo simbolizamos así, acá vamos a poner peso del líquido y volumen del líquido, ¿sí? Entonces, yo voy a despejar el volumen, el peso del líquido, que es el empuje, voy a pasar multiplicando al volumen. Entonces, de esta forma, yo puedo decir que el peso específico del líquido por el volumen del líquido va a ser igual al peso del líquido, que no es otra cosa que el empuje. Pero como el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido, nosotros podemos utilizar esta expresión. Peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido es igual al empuje. Con esta expresión vamos a trabajar en un montón de problemas. Otra expresión para poder determinar el empuje se puede obtener teniendo en cuenta que, bueno, los cuerpos cuando están en el aire tienen un determinado peso que nosotros denominamos de ahora en más peso real. ¿Cómo medimos ese peso? Bueno, agarramos un instrumento que se llama dinamómetro, que tiene una escala, tiene un resorte, ¿sí? Y ese resorte, cuando yo coloco un cuerpo enganchado en ese resorte, ¿sí? Ese resorte se estira y me da la lectura del peso, ¿sí? Entonces, a ese peso, cuando yo al cuerpo lo tengo en el aire, de ahora en más lo vamos a denominar peso real. ¿Qué pasa si a este cuerpo lo sumerjo en un líquido enganchado junto con el dinamómetro? La lectura del dinamómetro me va a indicar un valor menor. ¿Debido a qué? Debido a esa fuerza vertical hacia arriba que denominamos empuje. Entonces, esa nueva lectura que me va a dar el dinamómetro lo voy a llamar peso aparente, ¿sí? Entonces, el empuje, por una cuestión de suma de fuerzas, ¿sí? No va a ser otra cosa que el peso real menos el peso aparente. Y de esta forma tenemos otra de las expresiones con las que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el primer problema en este video y después de ahora en más, bueno, todo un montón de ejercicios que tengo preparados para ustedes, ¿sí? Bien, el primer problema dice así. Un cubo de hierro de 20 centímetros de arista se sumerge en alcohol. El peso específico del hierro es 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. Lo primero que me pide es que calcule el peso del cubo en el aire, o sea, el peso real. Lo que entonces nosotros tenemos que ver es que con la arista del cubo nosotros podemos calcular el volumen del cubo. El volumen del cubo es arista al cubo, o sea, en este caso 20 centímetros elevado al cubo. Entonces, una vez que tengamos el volumen, con el volumen y el peso específico, podemos determinar el peso real. 20 elevado al cubo me da 8.000 centímetros cúbicos. Entonces, si peso específico es igual a peso sobre volumen, ahora estamos trabajando con el cuerpo, todavía no nos metimos con el líquido, ¿sí? En el cual vamos a sumergir el cubo de hierro. Bien, el peso específico del hierro me lo dan 7,8 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Bueno, el peso es lo que quiero averiguar, el volumen son 8.000 centímetros cúbicos. Pasamos 8.000 multiplicando, me queda 8.000 por 7,8 y eso nos da 62.400 como centímetro cúbico, se va con centímetro cúbico, gramos fuerza. Y este es el peso del cubo de hierro. Si lo quiero en kilogramos fuerza, bueno, divido por 1000, serían 62,4 kilogramos fuerza. Y si lo quiero en newton, bueno, lo multiplico por 10, si usamos gravedad 10, o por 9,8 si usamos gravedad 9,8, ¿sí? Bien,
Ya tenemos entonces la primera respuesta, ¿sí? El peso del cubo en el aire. Después me pide el empuje que recibe en el alcohol y me da el peso específico del alcohol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular el empuje vamos a multiplicar el peso específico del líquido y por el volumen del cuerpo sumergido. Entonces nos quedaría empuje igual peso específico del alcohol, 0,8 gramos fuerza sobre centímetro cúbico multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido, que son 800 centímetros cúbicos. Ahí simplificamos, multiplicamos 0,8 por 8000 y nos da un empuje de 6400 gramos fuerza o 6,4 kilogramos fuerza. Esa sería la fuerza ascendente, ¿sí?, que recibe nuestro cubo de hierro. Y después me pide el peso del cubo sumergido, o sea, lo que me está pidiendo es el peso aparente. Bueno, el peso aparente, ¿sí?, lo podemos despejar a partir de acá. El empuje ya lo calculamos, vamos a trabajar ya que estamos en kilogramos fuerza, o sea que a esto lo dividimos por 1000, me da 6,4 kilogramos fuerza, igual al peso real, ¿sí?, que es lo que calculamos, donde calculamos el peso real, acá, sí, 62,4 kilogramos fuerza menos peso aparente. Bueno, por una cuestión matemática me conviene pasar menos peso aparente sumando y el empuje restando, ¿sí? O si no, podemos pasar esto restando, pero después tenemos que sacar este menos. Peso aparente va a ser 62,4 kilogramos fuerza menos 6,4 kilogramos fuerza y eso nos da 62,4 menos 6,4 igual a 56 kilogramos fuerza igual al peso del cubo sumergido, ¿sí? Así que bueno, ahí terminamos con el primer ejercicio. Seguimos practicando, chicos. Un saludo. Bueno, seguimos practicando. Dice así el problema: un bloque de plomo, me da el peso específico, pesa 100 kilogramos fuerza. ¿Qué fuerza es necesario ejercer para mantenerlo suspendido en el aire? Y si estuviera sumergido en agua, me pregunta. Bueno, si el peso es 100 kilogramos fuerza, o sea, esto es el peso real, o sea, la fuerza que nosotros tenemos que hacer para mantenerlo suspendido va a ser de 100 kilogramos fuerza hacia arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa si estuviera sumergido en agua? O sea, lo que me está pidiendo es el peso aparente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en primera instancia? Con esta información que me dan, que es el peso específico del plomo y el peso, vamos a determinar el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo lo podemos obtener a partir de esta expresión. Peso específico, peso sobre volumen, o sea que volumen va a ser igual a peso sobre peso específico, ¿de acuerdo? Entonces, volumen va a ser igual peso, 100 kilogramos fuerza. Ojo que acá está en gramos fuerza sobre centímetro cúbico, tendría que hacer la conversión de unidades. Vamos a agregar 3 ceros más, ¿sí? Vamos de vuelta acá, para poder simplificar. 100 kilogramos multiplico por 1000 serían 100.000 gramos fuerza. Dividido 11,3 gramos fuerza por centímetro cúbico. Dividimos, serían 100.000 dividido 11,3 nos da 8.800, vamos a redondear 50, ¿sí? Centímetros cúbicos es el volumen del cuerpo. Ahora, este cuerpo, de este volumen, lo vamos a sumergir en agua. Entonces, de esa forma podemos calcular el empuje haciendo peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. O sea que me queda que el empuje va a ser igual. Peso específico del líquido, estamos hablando de agua, ¿sí? O sea, el peso específico del agua va a ser 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico por el volumen. Ahí me va a quedar 8.850 gramos fuerza el empuje, que pasado a kilogramos, fuerza, 8,85 kilogramos fuerza. Tenemos el empuje, tenemos el peso real. Bueno, con esos dos datos podemos calcular lo que me están pidiendo, que es el peso aparente, ¿de acuerdo? O sea que tenemos que hacer empuje igual a peso real menos peso aparente, o sea, el peso sumergido, ¿sí? Pasamos sumando y el empuje restando. Quedaría la fórmula allá, peso real menos empuje. O sea, 100 kilogramos fuerza menos 8,85 kilogramos fuerza
¿sí? Eso nos da 91,15 kilogramos fuerza sería el peso de este cuerpo sumergido en agua, ¿sí? Así que bueno, seguimos practicando, chicos. Muy bien, vamos con el punto 3. Dice un cuerpo pesa 20 gramos fuerza en el aire y 15 gramos fuerza sumergido en el agua. ¿Cuál es el peso específico del cuerpo? Bueno, para poder obtener el peso específico del cuerpo, nosotros ya tenemos el peso real, ¿sí? El peso en el aire, necesitaríamos el volumen de ese cuerpo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, de la siguiente manera. Primero, con estos dos datos que me dan, o sea, peso real y peso aparente, calculemos el empuje, que serían 20 gramos fuerza menos 15 gramos fuerza, eso nos da 5 gramos fuerza. Ya teniendo el empuje es igual también, dijimos, al peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. O sea, el empuje lo tenemos, el peso específico lo conocemos porque está sumergido en agua. De ahí vamos a despejar el volumen de nuestro cuerpo. Empuje 5 gramos fuerza, peso específico del líquido 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico por el volumen del cuerpo sumergido. Pasamos dividiendo y me queda 5 centímetros cúbicos el volumen. Bueno, como ya les decía, tenemos el volumen, tenemos el peso, calculemos el peso específico del cuerpo, que va a ser igual al peso real, obviamente, 20 gramos fuerza sobre 5 centímetros cúbicos, eso me da 4 gramos fuerza por centímetro cúbico. Y ahí terminamos nuestro problema. Chicos, seguimos practicando. Buenas, punto 4, dice un anillo de oro pesa 9 gramos fuerza en el aire, se le sumerge en agua y pesa 8,47 gramos fuerza. Sabiendo que el peso específico del oro es 19 gramos fuerza sobre centímetros cúbicos, pregunta si el anillo es de oro puro. Si este problema hace referencia a la leyenda que cuenta, bueno, cuando Arquímedes le designaron, el rey le designó que determine si la corona que le habían regalado era de oro puro, ¿sí? A costa de que si no lo determinaba le cortaban la cabeza, ¿sí? Arquímedes en su bañera, al sumergirse, se le ocurrió este tema que es empuje, ¿sí? Dijo, lo puedo determinar a partir de esto, ¿sí? Del volumen de líquido que desplaza, bueno, y ahí salió desnudo gritando, eureka, lo he descubierto, ¿sí? Media rara la leyenda porque se estén bañando en bañeras en esa época, me parece medio raro todo en sí, pero bueno, así es la leyenda. ¿Cómo se determina si la corona, en este caso el anillo, es de oro puro? Bueno, vamos a hacer los cálculos, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos el peso en el aire, o sea, el peso real, y el peso aparente, ¿sí? El peso sumergido en agua, que eso nosotros lo podemos medir con un dinamómetro. La densidad del oro es un valor conocido, ¿sí? Y entonces empecemos calculando primero el empuje. El empuje vamos a hacer el peso real, que son 9 gramos fuerza, menos el peso aparente, que es 8,47 gramos fuerza. Entonces, 0,53 sería, ¿no? Gramos fuerza. Ok, tenemos ya el empuje. Entonces vamos a plantear lo siguiente. El empuje va a ser igual al peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. Voy a determinar el volumen del cuerpo. El líquido es conocido, es agua, conocemos la densidad, vale 1, y el empuje lo acabamos de calcular. Entonces quedaría, pasamos dividiendo, bueno, me queda 0,53, ¿verdad? Centímetros cúbicos igual al volumen del cuerpo sumergido. O sea, nosotros conocemos el volumen del anillo ahora y también conocemos el peso real. Entonces, determinemos el peso específico y lo vamos a comparar con el valor que tenemos. Si coincide es porque es oro puro y si no coincide es porque no. Entonces tendríamos el peso, 9 gramos fuerza sobre 0,53 centímetros cúbicos. Hagamos la división. Me da 17, redondeemos a 17, pero fíjense que el valor no coincide con el de oro puro. Por lo tanto, nuestro anillo no es de oro puro, ¿sí? Saludos, chicos. Buenos días, seguimos practicando. Dice, así se sumerge un cuerpo en agua y recibe un empuje de 65 newton.
¿Qué empuje experimentará en éter? Me dan el peso específico del éter, y en ácido sulfúrico también me dan el peso específico de esa solución de ácido sulfúrico, ¿sí? Bueno, vamos a empezar tratando de determinar el volumen del cuerpo, ¿sí? Entonces, el empuje, que ya lo conocemos, es igual al peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. Ese volumen de ese cuerpo va a permanecer constante, lo meta en el líquido que lo meta, ¿sí? Entonces, el empuje lo conocemos, son 65 newton. Y está en agua, o sea, este empuje es cuando está en agua. Entonces, la densidad del agua la conocemos. Fíjense que estamos acá trabajando con unidad del sistema internacional, Newton. Entonces vamos a trabajar los pesos específicos también en unidad del sistema internacional. Para lo cual, ¿sí?, lo vamos a multiplicar. Si el peso específico del agua es 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico, ¿sí?, si yo esto lo quiero en sistema internacional, tendría que tener Newton sobre metro cúbico. Lo que me conviene hacer, se puede a partir de acá con fracciones equivalentes, no hay ningún problema, pero como nosotros conocemos la densidad también del agua, que es 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico, si yo lo quiero, esta densidad en sistema internacional, la regla que yo les enseñé, es multiplicar por 1000, o sea, quedaría 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Esta es la densidad del agua en sistema internacional. Y siempre que tenga gramo fuerza sobre centímetro cúbico, que es una de las unidades más utilizadas, multiplicando por 1000 se llega a este valor, ¿sí? Se puede demostrar con fracciones, ¿no?, o con pasajes de unidades esto. Ahora bien, como el peso específico es densidad por gravedad, si yo a este valor, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplico por la gravedad, consideremos gravedad 10, ¿sí?, puede ser 9,8, depende de lo que ustedes le pidan. Esto me va a dar 10.000, ¿y qué me queda? Kilogramos, metro segundo al cuadrado es newton sobre metro cúbico, ¿sí? O sea, si la densidad es 1, ¿sí?, gramos sobre centímetro cúbico, en sistema internacional multiplico por 1000, y si quiero el peso específico lo multiplico por 10. Y eso vale para cualquier valor. O sea que si yo quiero saber este valor, ¿sí?, en sistema internacional, ¿qué es lo que hago? Lo multipliqué por 10.000, porque primero por 1000 y después por 10. Al multiplicar por 10.000 ya tengo el valor en sistema internacional, y lo mismo con este otro, ¿sí? Entonces, en el caso del agua tendríamos 10.000 newton sobre metro cúbico por el volumen del cuerpo sumergido. Pasamos dividiendo, bueno, tendríamos que correr 4 lugares la coma, ¿no? Me da 6,5 por 10 a la menos 3. ¿Qué me va a quedar? Newton se va con newton, me queda en metros cúbicos, ¿sí? Este es el volumen del cuerpo, este no va a cambiar. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sacamos el cuerpo del agua y lo llevamos al éter. Entonces, el empuje va a ser igual al peso específico del líquido, que va a ser este valor multiplicado por 10.000, dijimos, ¿no? O sea, correríamos 4 lugares la coma. 7.200 quedarían newton sobre metro cúbico por el volumen del cuerpo. Simplificamos, hacemos este valor por 7.200. Me queda un empuje de 46,8 newton, ¿sí? ¿Y qué más me piden? En ácido sulfúrico, o sea, multiplicamos esto por 10.000 y el mismo procedimiento, porque el volumen del cuerpo no cambia. Si multiplico esto por 10.000, nos va a dar 18.400 newton sobre metro cúbico. Por el volumen del cuerpo nos quedaría 18.400 por 6,5, exponente menos 3, nos da 119,6 newton, ¿sí? Y ahí terminamos con nuestro problema. Chicos, seguimos practicando. Chau, chau. Bueno, seguimos practicando. Dice un cuerpo pesa en el aire 2,746 newton y en el agua 1,863 newton y en alcohol 2,059 newton. ¿Cuál será la densidad del alcohol y del cuerpo? Empecemos viendo, ¿sí?, determinando el empuje del cuerpo en agua. Yo tengo el peso en el aire, que es el peso real, y el peso aparente en agua. O sea que determinamos el empuje haciendo peso real menos peso aparente. Bien, y esto nos da 2,746 menos 1,863, 0,883
newton. Ahora bien, yo quiero determinar el volumen del cuerpo, ¿sí? El volumen del cuerpo lo podemos sacar a partir del peso específico del líquido, empuje igual a peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. Entonces, el empuje lo acabamos de calcular. El peso específico del líquido, bueno, en agua estamos hablando del sistema internacional 10.000 newton sobre metro cúbico por volumen del cuerpo sumergido. Pasamos dividiendo, o sea, correríamos 4 lugares la coma, por eso el lío, por las dudas, metemos cálculo, newton se va con newton y bueno, esto me queda en metros cúbicos. Ahí tendríamos el volumen del cuerpo sumergido, el volumen del cuerpo, y tenemos el peso, o sea que ya podríamos responder lo segundo que me piden, que es la densidad del cuerpo, ¿sí? La densidad me piden, no el peso específico. Entonces, con el peso y el volumen, ¿sí? Podemos calcular el peso específico si queremos, o podríamos calcular la masa también, ¿sí? Peso es igual a masa por gravedad. Calculemos el peso específico primero, que sería peso sobre volumen, o sea, 2,746 newton dividido 8,83 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿sí? Quedaría esto 2,746 dividido 8,83 exponente menos 5, me da un valor, peso específico, de 31.098 newton sobre metro cúbico. Y bueno, como peso específico es igual a densidad por gravedad, 31.098 newton sobre metro cúbico es igual a la densidad por 10 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, está todo en sistema internacional. Esto paso dividiendo, ¿sí? Dividido 10, esto, bueno, me va a quedar 3.009,8. ¿En qué unidad? Y bueno, esto va a quedar en kilogramos sobre metro cúbico. Ahora hacemos el desarrollo de las unidades, ¿sí? Y esto, si yo lo quiero en gramos fuerza, pero la respuesta está en gramos fuerza, ¿sí? Sobre centímetro cúbico, tengo que dividirlo por 1000, o sea que queda 3,109 gramos, gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Ahí tendríamos la densidad en las unidades que nos están pidiendo. Ahora, ¿qué hice acá con las unidades? Y bueno, veamos esto aparte, ¿sí? Yo tengo newton, newton es kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, dividido metro cúbico, ¿sí? Newton sobre metro cúbico. Y las unidades de la gravedad, ¿sí? Que están multiplicando, van a pasar dividiendo o multiplicando al revés, ¿sí? El inverso, por segundo cuadrado sobre metro. Entonces acá nosotros podemos simplificar, ¿sí? Y me termina quedando kilogramos sobre metro cúbico. Ahora bien, no termina acá el problema porque me pide la densidad del alcohol. Entonces vamos a determinar primero el empuje que recibe el cuerpo en alcohol, ¿sí? Tenemos el peso real y el peso aparente. Entonces el empuje va a ser igual a 2,746 newton menos 2,059 newton. Queda 2,746 menos 2,059, me da un empuje de 0,687 newton. Tenemos el empuje, tenemos el volumen del cuerpo sumergido, ya lo habíamos calculado acá. Bueno, con eso podemos despejar el peso específico, ¿sí? Peso específico del líquido, el alcohol, por el volumen del cuerpo sumergido. 0,687 newton, volumen del cuerpo 8,83 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, que va a pasar dividiendo, ¿sí? Ya este valor lo dividimos por 8,83 exponente menos 5, me da 7.780, ¿sí? ¿En qué unidad me va a quedar? Bueno, en newton sobre metro cúbico, ¿sí? En sistema internacional. Pero a mí me pedían también la densidad, o sea que a este valor, al igual que hicimos acá, lo dividimos por 10, lo dividimos por la gravedad. O sea que quedaría la densidad 778 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y ahora, si lo quiero en gramos sobre centímetro cúbico, dividido por 1000, me da 0,778 gramos sobre centímetros cúbicos. Y de esa forma, bueno, terminamos nuestro problema. Chicos, un saludo. Chau, chau. Bueno, seguimos resolviendo ejercicios, chicos.
El punto 7 dice un cubo de aluminio, me da la densidad, de 4 centímetros de lado, se coloca en agua de mar, me da el agua de mar, también la densidad del agua de mar, y me pregunta si flota o se hunde. Bueno, lo primero que voy a hacer es determinar los pesos específicos, ¿sí? Ya igualmente, si nosotros hacemos el pasaje de unidades, de densidad de kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico, la densidad del agua va a ser menor a la densidad del aluminio. Podemos concluir que el cuerpo se hunde, ¿sí? Porque tiene mayor densidad el aluminio que el agua de mar. Más allá de eso, vamos a determinarlo a partir del empuje. Si es importante saber si el peso del cuerpo es mayor al empuje, el cuerpo se hunde. Si son iguales, permanece a media agua, y si el empuje es mayor al peso, bueno, el cuerpo va a flotar. Bueno, vamos primero con el tema de los pasajes de unidades. Yo tengo una densidad que es de 1025 kilogramos sobre metro cúbico y lo quiero expresar en gramos sobre centímetro cúbico. La regla práctica es dividir por 1000, ¿sí? Si yo quiero pasar de kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico, divido por 1000. Y si quiero hacer el pasaje al revés, ¿sí? 2,7 gramos sobre centímetros cúbicos, lo quiero pasar a kilogramos sobre metro cúbico, multiplico por 1000, me quedaría 2700 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Bueno, más allá de la regla, vamos a hacer con factores de conversión. Kilogramos, yo quiero que se vaya, lo voy a poner abajo para poder simplificar. En el lugar de kilogramo quiero que aparezca gramos, ¿sí? Más grande es el kilogramo, un kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. Y ahora, para que se vaya a metro cúbico, la fracción de conversión va a ser metro cúbico y abajo centímetro cúbico. Lo pongo metro cúbico en el numerador para poder simplificar. Al más grande, que es el metro cúbico, le pongo un 1. Un metro cúbico es equivalente a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, simplificamos y en definitiva, fíjense que terminamos dividiendo por 1000, como les decía en la regla práctica. Bien, simplificamos, 1025 sobre 1000 me queda 1,025 gramos sobre centímetro cúbico. Por lo tanto, si esta es la densidad, yo puedo decir que el peso específico va a ser 1,025 gramos fuerza sobre centímetro cúbico, ¿sí? Esa equivalencia la podemos hacer, ese pasaje lo podemos hacer directamente, si bien conceptualmente son dos cosas distintas, la densidad y el peso específico, ¿sí? Yo, para calcular el peso específico a partir de la densidad, tendría que multiplicar por la gravedad, bueno, y terminamos, después de hacer todos los pasajes de unidades, en que numéricamente coincide, ¿sí? Por eso puedo decir, esta sería la densidad del agua de mar, ¿no? Entonces puedo decir que el peso específico del aluminio va a ser 2,7 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Bueno, vamos con el tema del volumen del cubo, ¿sí? El volumen del cubo va a ser igual a arista al cubo, o sea, 4 centímetros elevado al cubo. Serían 64 centímetros cúbicos. Tenemos el volumen, ¿sí? Y bueno, con el volumen del cubo de aluminio y la densidad del aluminio, en realidad mejor con el peso específico, así ya calculamos directamente el peso, ¿sí? Si no, calcularía la masa con la densidad y el volumen y después tendría que llevarlo a peso, más trabajo. Como tenemos el peso específico es igual a peso sobre volumen. Peso específico es 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. El volumen va a pasar multiplicando, o sea, por 64 centímetros cúbicos me va a dar el peso. Bueno, simplificamos unidades. Entonces nos queda 2,7 por 64, nos va a dar 172,8 gramos fuerza igual al peso. Ahí tenemos el peso del cubo de aluminio. Bueno, vamos entonces a determinar el empuje, ¿sí? El empuje lo vamos a calcular como peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. El empuje va a ser igual al peso específico del líquido, 1,025 gramos fuerza sobre centímetro cúbico por el volumen del cuerpo sumergido, ¿sí? 64 centímetros cúbicos, sería si se hunde, ¿no? Entonces esto
nos va a permitir saber ahora si se hunde o no. ¿Por qué? Porque si al calcularlo con el volumen completo del cuerpo, me está dando un empuje máximo de 65,6 gramos fuerza. Sin embargo, el peso del cuerpo es 172,8. O sea, el peso, la fuerza hacia abajo, supera a la fuerza hacia arriba, por lo tanto, el cuerpo se hunde. Eso fue todo. Un saludo, chicos. Bueno, muy bien. El punto 8 hace referencia al punto anterior. Dice si el cubo del problema anterior, que habíamos nosotros calculado que era de aluminio, que tenía un volumen de 64 centímetros cúbicos y un peso de 172,8 gramos fuerza, me pregunta si lo colocamos en mercurio, si se hunde o no ahora. Bueno, calculemos el nuevo empuje, porque al cambiar el líquido, cambia el empuje. El peso específico del líquido pasa a ser 13,6 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Fíjense, a mí me dieron la densidad, yo directamente hago la conversión a peso específico agregándole la flechita al gramo. Es una unidad de fuerza sobre una unidad de volumen. Acá es una unidad de masa sobre una unidad de volumen. Bueno, el volumen del cuerpo serían 64 centímetros cúbicos. Entonces hacemos 13,6 por 64, me termina dando 870,4 gramos fuerza. Fíjense que el empuje supera el peso, por lo tanto el cuerpo flota, ¿sí? Bueno, eso es todo.